Durante otros 10 minutos hay que rememorar todos los incidentes del viaje con el mismo método que en el anterior, sin tolerar ideas extrañas. Finalmente volverá a cambiar con rapidez de tema, eligiendo por ejemplo la resolución mental de pequeños cálculos aritméticos hasta haber resuelto algunos breves problemas. El ejercicio anterior, hecho todos los días durante media hora, proporciona un dominio sobre el pensamiento de tal magnitud que el solo poder de concentración puede convertirse en una fuerza capaz de abarcar hechos que por su lejanía parecían olvidados completamente. Para fijar la percepción visual, el siguiente es uno de los ejercicios más importantes para poder grabar en la memoria los comportamientos, los contornos, siluetas o pormenores de objetos planos, mapas, paisajes, fisonomías, etcétera. Elige un mapa geográfico colocándolo ante la vista en posición cómoda. Recorre con la vista el corto contor el contorno menos complicado de preferencia si sus líneas encierran algún color y después de un minuto de atenta observación cierra los ojos tratando de reproducir mentalmente la silueta elegida. Al abrir los ojos nota la diferencia entre el contorno real y el visual, que en la primera prueba puede ser muy notable, entonces vuelve a mirar fijamente el mapa con el propósito de aprender la figura de memoria con todos los entrantes y salientes de su silueta, empleando exactamente otro minuto. Después vuelve a cerrar los ojos recordando la figura con la mayor exactitud hasta que en los siguientes ejercicios no se note ya diferencia entre la imagen mental y la real. Cuando se tenga la certeza de recordar por completo el contorno elegido en el mapa, procede a dibujarlo de memoria en un papel, guardando la misma proporción que el original y comparando el croquis, así formado con el modelo estudiado. Es seguro que se observarán diferencias notables, las cuales se irán corrigiendo con la repetición del ejercicio visual. Y la del croquis correspondiente destina diariamente un lapso de 10 a 15 minutos para este ejercicio y cambia de objeto cuando el que se abandona se conoce ya a la perfección. Ejercicios para los demás sentidos. Considerando que el subcapítulo anterior queda ya explicado el uso de la vista, en el presente trataremos por su orden los ejercicios más convenientes para aplicar la memoria al oído, al olfato, al gusto y al tacto. El oído, el auxiliar más eficaz para ejercitar el oído es el piano, pero a falta de este puede servir un xilófono, una colección de botellas vacías, diversas clases de monedas, varias campanas pequeñas y distintas o un fonógrafo. Si se tiene piano, principia por familiarizar el oído con una nota en tal forma que al oírla a distancia pueda ser identificada entre los tonos de todas las demás. Esto requiere paciencia y un ejercicio diario de 10 a 15 minutos cuando cualquier nota pueda ser fácilmente identificada por su tono, entonces haz la misma práctica con acordes de dos o más notas. Si los ejercicios se hacen con botellas, monedas o campanas, debe seguirse el mismo procedimiento con el piano, pero supliendo los nombres de las notas con letras o números. La práctica que se puede llevar a cabo con un fonógrafo consiste en aprender canciones o trozos de música, así como su origen, ópera, zarzuela, etc., y los nombres de sus autores, de manera que con solo mencionarse uno de esos datos se produzca la ilusión de estar oyendo una reproducción exacta en la mente, recordando los sonidos de los instrumentos y a la voz del cantante en su caso. El olfato, así como para la práctica relativa a la memoria auditiva, conviene que en el presente caso disponer de varias cosas que puedan ser identificadas por el aroma, como por ejemplo flores, lociones o jabones perfumados. Después de aspirar el aroma de varias cosas distintas, repite la operación con los ojos vendados, para la cual bien puede obtenerse la ayuda de una persona de la casa. Con muy poca práctica será fácil distinguir a cada flor por su aroma, así como cualquier otro olor artificial. Salvo el caso de que el individuo tenga trastornado el epiteto y las mucosas. Como sucede con algunos a quienes la rosa de Castilla les huele a perro mojado y la peste del zorrillo les proporciona un deleite sublime,
Conviene no limitarse a la identificación común y corriente de cada olor, sino relacionar la sensación olfativa que produce un aroma en nuestro recuerdo, reviviendo pasajes lejanos de nuestra vida en los que intervienen en alguna forma. Por ejemplo, el que esto escribe siempre que aspira el aroma de la flor de madreselva, recuerda con todas sus pormenores el patio central de la vieja casona de su pueblo, bajo cuya bajo cuyas arcadas y labrados frisos crecía una hermosa enredadera de madreselva que envolvía las elevadas columnas, cubriéndolas con una menuda florecilla blanca de exquisito aroma. Una persona que nos fue muy querida en este mundo, la recordaremos siempre por el perfume que llevaba. Un perfume puede hacernos revivir con la imaginación una época que para nosotros haya sido maravillosa en otros tiempos. Y quien evoca los buenos tiempos vuelve a vivir en ellos. Los ejercicios de memoria olfativa tienen la doble ventaja de estimular la agudeza sensorial y de relacionar con el recreo del espíritu, como sucede con los recuerdos románticos de todo género. Si un avión no puede llevar en pocos días al otro extremo del mundo, un perfume nos transporta instantáneamente al tálamo de la felicidad pretérita. El gusto. Frecuentemente algunas personas al probar algún guisado o postre no aciertan a comprender de lo que está hecho, pero creen sentir la sensación de algún recuerdo y mientras saborean aquel manjar hacen intensos esfuerzos de imaginación tratando de adivinar de qué materias creen que pretenden acordarse. Al fin y al cabo, su memoria parece eludir el oscuro cautiverio que la mantenía activa para salir a la luz de una brillante suposición que se manifiesta a través de una frase parecida a la siguiente. Este postre me recuerda el turrón de almendra que nos dieron en el banquete de la embajada, y a lo mejor lo que ha traído el recuerdo del turrón de almendra unido al del selecto Cormelito con todos sus distinguidos comensales, no es más que un modesto dulce de pepita de calabaza. Esto, aunque no tiene importancia aparente, demuestra que las relaciones del gusto con la memoria suelen ser muy débiles y que basta una poca de dedicación y otro tanto de ejercicio combinado del paladar con el olfato para fortalecerlas, porque la agudeza perceptiva de los sentidos no debe equivocarse, como no se equivoca un adiestrado mastín cuando olfatea la huella de su presa. Un buen catador de vinos distingue con solo un pequeño sorbo cuando un coñac francés ha sido elaborado en Connacht, Francia, o en Tlatlepatla, Tlalnepantla, México, y un devoto de la repostería no confunde el turrón de almendra con el jamoncillo de pepita de calabaza, así como un buen boticario no sería capaz de confundir la magnesia con otros laxantes. En el caso del gusto, se dice Jagot, no se precisa utilizar modelos porque frecuentemente se tiene ocasión de comprobar el sabor de diversos comestibles. Basta redactar algunas listas de manjares muy diferentes o análogos pero de cualidades diversas según el método adoptado. Se trabaja primero con la serie más diferente para terminar con la menos diferenciada. El tacto. El empleo de la memoria por medio de la sensación táctica es una de las prácticas más descuidadas en aquellas personas que tienen completos sus 5 sentidos. En cambio, los ciegos logran obtener un dominio del tacto que raya en lo asombroso, y ello se debe no a la creencia de que la percepción de uno de los sentidos perfecciona a las demás, sino a la necesidad de suplir la facultad perdida, ejercitando las que quedan, y con especialidad la que mejor hace una función supletoria. La manera más eficaz de perfeccionar el tacto consiste en tocar un objeto cualquiera teniendo los ojos cerrados hasta que la imaginación se haya hecho cargo de su figura, peso, material, de qué está hecho, etc. Al abrir los ojos se verá
si la imagen formada mentalmente corresponde a la realidad, lo cual se conseguirá cada vez con más perfección de acuerdo con la constancia que se tenga en esta clase de ejercicios. Una vez que se haya practicado con objetos muy diferentes, reloj, pluma, fuente, figuras de ornato, etc., conviene utilizar una serie de materiales más uniformes, por ejemplo, diferentes clases de papel o de géneros de lana, algodón, seda, etcétera. El desarrollo del tacto es una de suma importancia para tener un empleo en completo dominio de la memoria en unión de los demás sentidos, y a quien asegura que el tacto no influye en la memoria, le diremos que los ciegos efectúan sus estudios por medio de signos realzados en papel, que la memoria que tienen para retener lo que leen con los dedos es más permanente que la de un individuo normal. Lo que conviene recordar. Para recordar nombres, una de las prácticas más desatinadas por la mayoría de las gentes es la que se contrae al aprendizaje de los nombres de las personas con quienes se tiene algún trato en la vida diaria. La causa de ello es la falta de un conveniente desarrollo mental ocasionado por la ausencia del hábito. En cambio, las personas que pocas veces o nunca olvidan un nombre son contadas y generalmente reinan a gran altura. La mayoría de los nombres que han logrado éxito, dice Atkinson, han sido capaces de recordar los rostros y nombres de aquellos con quienes se relacionaban, y es una cuestión de interés a discutir hasta qué punto se debió su éxito a tal facultad. Se cuenta de Sócrates que recordaba fácilmente los nombres de cada uno de sus soldados, facultad de que participaron también Washington y Napoleón. Trajano sabía los nombres de todos los guardias pretorianos que ascendían a unos 12.000. Pericles conocía los nombres y rostros de todos los ciudadanos de Atenas. Cineas los de todos los ciudadanos de Roma. Temístocles los de 20.000 atenienses. Lucio Escipión podía llamar por su nombre a los ciudadanos de Roma uno por uno. Wesley recordaba los nombres de millares de personas con quienes se había reencontrado en sus viajes, y Henry Clay tenía especialmente desarrollada esta fase de la memoria, y entre sus partidarios había la tradición de que recordaba todo individuo a quien encontraba. La mayor parte de las personas que tienen la oportunidad de relacionarse en los negocios no recuerdan los nombres de las personas con quienes tratan porque no les dan importancia al asunto ni dedican el tiempo y la paciencia que se necesita para concentrar, repetir y grabar los nombres de una persona permanentemente a la memoria. Creen que es perder el tiempo y dan preferencia otros que hacer es de mucha menor importancia. Hay quienes prefieren jugar dominó, acomodar centenares de piezas en un tablero hasta formar el dibujo de un rompecabezas. La popularidad de Mr. Franklin D. Roosevelt, que fue varias veces seguidas presidente de los Estados Unidos del Norte, se debió, entre otras cosas, a que tuvo la facultad de recordar fielmente los nombres de todas las personas con quienes entraba en contacto. Él sabía que una de las prácticas más eficaces, más necesarias y más sencillas para conquistar admiradores y amigos era la de recordar nombres y hacer que los demás vieran que no los había olvidado. En las presentaciones sociales o de negocios sucede que tratamos más o menos tiempo con personas extrañas y a veces con vivo interés por el tema de la conversación o del negocio planteado, pero como no conservamos una tarjeta o una carta de cada persona, es muy difícil que recordemos después sus nombres y apellidos. Napoleón III, emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón, dice Carnage, se envanecía de que, a pesar de todos sus deberes reales, recordaba el nombre de todas las personas a quienes conocía. Su técnica es muy sencilla. Si no oía claramente el nombre, decía lo siento, no oí bien. Después, si el nombre era poco común, preguntaba cómo se escribía, y durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo
la mente con las facciones y la expresión y el aspecto general del interlocutor. Si el hombre era alguien de importancia, Napoleón se tomaba su trabajo, más trabajo aún. Tan pronto como quedaba a solas, escribía ese nombre en un papel, lo miraba, se concentraba en él, lo fijaba con seguridad en la mente y rompía después el papel. De esta manera se formaba la impresión visual, además de la impresión auditiva del nombre. Todo esto requiere tiempo, pero los buenos hábitos, dijo Emerson, se hacen de pequeños sacrificios. Entre esa gran mayoría de personas que son indolentes para recordar nombres, existen muchas que podrían aumentar con éxito su memoria. Todo escriba Escriba en empezar. Una de las fórmulas más sencillas consiste en adquirir una pequeña libreta con índice alfabético y anotar en ella cada nuevo nombre que llega a nuestros oídos, acompañado de una breve indicación respecto al motivo que haya originado su trato. Resulta admirable cómo después de algún tiempo el solo repaso de los nombres y asuntos anotados hace que la memoria vaya reconstruyendo hechos confinados ya en la noche del olvido y que de otra manera nunca más volvería a ser recordados. Atkinson, al relatar el curioso ejemplo de una especialista en nombres, dice lo siguiente: encontrando que algunos nombres se derivan de animales, los puso en una clase aparte: los leones, los lobos, los corderos, los conejos, etc. Otros pertenecían a la familia de las aves: palomo, gallo, cuervo, gavilán, etc. Otros dedicaban oficios como molinero, herrero, zapatero, cartero, etc. Otros eran árboles: castaños, robles, pinos, cerezos, parales, sabinos, etc. En fin, había allí colinas y valles, campos y montañas, caminos, canales y ríos. Algunos eran fuertes, otros alegres, otros ricos, y así hasta el infinito. Se necesita un libro entero para explicar lo que aquel individuo encontró en los nombres. Para ser un buen fisonomista, la configuración de la cara de una persona y su nombre son dos cosas que en la memoria deben nacer en un enlace indisoluble. La memoria de fisonomías es un requisito indispensable para recordar los nombres de las personas, y esto se comprueba cuando después de mucho tiempo de no ver a un amigo, al encontrarnos con él recordamos instantáneamente su nombre. Como sucede cuando volvemos a ver a los que fueron nuestros compañeros de escuela, la facultad de memorizar los rostros la tienen en mayor o menor grado todas las personas, pero en algunos casos en los que dicha facultad ha sido debidamente cultivada, no solamente es fácil recordar las facciones de cada individuo después de muchos años, sino rememorar los hechos, circunstancias o acontecimientos que se desarrollaron a su alrededor. Los vendedores de seguros, los detectives, los reporteros y otros cuyos oficios les obliga a tratar con mucha gente tienen dicha fortuna muy ejercitada, porque constituye el elemento principal de sus actividades. Atkinson relata que el célebre detective francés Vidocq nunca olvidaba la cara de un criminal a quien hubiera visto una vez. Un conocido ejemplo de su habilidad fue el caso de Lapanche, el falsificador, quien escapó de la prisión. Vivió en el extranjero durante 20 años, después de los cuales regresó a París, seguro de no ser detenido por haberse vuelto calvo, haber perdido un ojo y de tener mutilada la nariz. Además se disfrazó y se puso barba para quitar toda probabilidad de ser detenido. Un día Vidocq lo encontró en la calle y le reconoció al punto, a lo que siguió su arresto y su vuelta a la cárcel. El método para distraer la memoria en el reconocimiento de los rostros viene a ser un complemento de los procedimientos que ya hemos venido estudiando, y se basa en el intenso uso de la atención y del interés que se tenga en el asunto. Por el conjunto de los rasgos de un rostro se puede deducir la expresión que de ellos resulta.
Así se observa en unos una expresión franca y en otros una expresión hipócrita, o bien deducimos un carácter débil o uno enérgico. La psicología tiene mucha, inje- mucha injerencia en la correcta relación que se observa entre las facciones de un individuo y su carácter, y la memoria no debe concretarse a retener únicamente los rasgos fisonómicos de cada individuo, sino también sus cualidades o defectos, su carácter moral. Casi podría decirse que estos últimos deben ejercer más influencia en la memoria que los primeros. Toda persona que aspire a formarse un criterio casi exacto de las características y cualidades de un individuo, dice el profesor Roman Betancourt, debe aquilatar todos y cada uno de los rasgos sobresalientes y deducir la influencia de los mismos, porque a veces tal o cual característica pesa sobre la mente y ello hace variar una apreciación. Esto se alcanza deduciendo las de mayor relieve de acuerdo con el ambiente y su capacidad intelectual, a más de los conocimientos de su estado fisiológico. Los rasgos fisiológicos son los más susceptibles de enumerarse, los cuales haremos enseguida con la brevedad que permite el marco de este capítulo. 1. El perfil. Este se divide en recto, cóncavo y convexo. 2. La frente. Esta también se distingue en tres formas, a saber: abultada, semiconvexa y convexa. Los labios. Estos denotan casi siempre el grado emocional de las personas y se clasifican en dos grupos: gruesos y delgados. 4. La barba. La barba, para recordarse mejor, tiene que distinguirse en tres clases, que son redonda, ovalada, elíptica y cuadrada. Además, si la barba tiene un hoyo en su extremo, se dice que tiene una adversión. 5. El pelo. El pelo también ostenta características notables y se clasifica en pelo negro, rubio, castaño y rojo, en su contextura y ondulado y lacio en cuanto a su forma, siendo dichas características de procedencia hereditaria. 6. Los dientes. Estos también se diferencian en distintas clases, como son blancos y bien alineados, largos y amarillentos. Amarillentos, medianos, unidos e inclinados hacia adentro, agudos y filosos como los del lobo, encimados, etc. Finalmente, para completar el conjunto de los rasgos fisiológicos, conviene tomar en cuenta otra otros detalles que presentan los rostros y que son de importancia para lograr un buen registro en la memoria. Los individuos fisiológicamente, o mejor dicho, orgánicamente, se clasifican en linfáticos, sanguíneos, biliosos y nerviosos, aunque de lo que se trata en este capítulo es de aprender a recordar los rostros, los rostros convienen asociarlos con la modulación de la voz de cada persona y así la impresión auditiva ayuda a la impresión visual. 7. La voz. Existen tres tonos de voces: grave, mediana y tripuda. Cada tono tiene sus variaciones según la fuerza con la que se emite la voz y las condiciones de cada garganta, así como la nobleza del carácter se revela casi siempre de la frente de la nariz, dice el profesor Roman Betancourt, por su proporción, igualdad y armonía. La voz también por su timbre y su modulación descubre los sentimientos de la persona que la emite. Para recordar paisajes, caminos y lugares, con la intensificación del turismo, la pavimentación de carreteras, la extinción de las ciudades, la excursión y el automovilismo, se hace de todo punto indispensable adiestrar la memoria para recordar paisajes, caminos y lugares, desarrollando lo que se ha dado en llamar el sentido de la localidad. Dicho sentido se basa en la buena orientación, en la localización exacta de los lugares, en el recuerdo fiel de los paisajes, caminos y lugares, en la facultad geográfica y en el deseo de viajar y conocer nuevos horizontes. Las personas que logran desarrollar el sentido de la localidad adquieren una intuición casi perfecta de dirección y localización, librándose fácilmente de extravíos y confusiones, auxiliadas eficazmente por una memoria preparada al efecto. El secreto del desarrollo de esta valiosa facultad, así como de la memoria geográfica, es un secreto a voces que muy poca gente
escuchado, tal vez por faltarles faltarles el acicate del interés o la necesidad. Es evidente que el que solo viaja de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa no necesita desarrollar facultad alguna adicional en el sentido de la orientación. Pero si ese individuo se ve accidentalmente fuera de su localidad, no da pie con bola, como vulgarmente se dice. Luego, lo primero que se requiere es sentir un marcado interés por el asunto o ser urgido por la necesidad. A reservar de hacer enseguida una enumeración más o menos práctica y detallada de los medios a emplear para el adiestramiento del sentido de la localidad y de la memoria geográfica. Cedemos por un momento la palabra al profesor Emerson, que nos dice: se debe empezar por aprender la dirección de las calles o caminos por donde se va, los hitos, las revueltas del camino, los objetos naturales que se encuentran al paso. Se han de estudiar mapas hasta que se despierta un interés nuevo por ellos, de la misma manera que se emplea la guía a fin de adquirir interés por los nombres. Se ha de buscar una pequeña geografía y estudiar las direcciones, las distancias, la situación, la figura y la forma de los países, etcétera, no de un modo meramente mecánico, sino como un objeto vivo de interés. Si una gran suma de dinero esperara nuestra llegada en ciertos puntos del globo, manifestaríamos un interés decidido por la dirección, situación y posición de aquellos lugares y el mejor camino para llegar a ellos. En poco tiempo nos convertiríamos en un verdadero libro de informes respecto de tales lugares especiales. Todo está en el grado de querer respecto al objeto. El deseo despierta el interés emplea atención y la atención trae el uso y el desarrollo de la memoria. Aquella afirmación viene a corroborar todo lo que veníamos asentando desde el comienzo de este libro, lo cual nos produce la satisfacción de ver que vamos coincidiendo con las autorizadas opiniones de los profesores en la materia. La enumeración ofrecida en renglones procedentes de los requisitos necesarios para el entrenamiento del sentido de localidad es la siguiente. 1. Estimular el interés por las excursiones y los viajes instructivos. 2. Aprender los itinerarios, longitudes y direcciones de los caminos, calzadas, carreteras, calles, etc. 3. Grabar en la mente los panoramas y configuraciones notables que ofrezcan los caminos. ¿Quién podría olvidar, por ejemplo, el grandioso espectáculo que ofrece el panorama de las cumbres de Maltrata en el camino de México a Veracruz? 4. Hacer pequeños descansos en los cruceros o bifurcaciones observando con detenimiento las sinuosidades del terreno, los hitos y la composición del lugar, haciendo uso, si fuese necesario, de una camarita fotográfica. 5. Improvisar mapas de los caminos recorridos, señalando arroyos, ríos, puentes, colinas, cerros, barrancas, carreteras, cruces, curvas, etcétera, etcétera, y apuntando a los nombres de los lugares según su importancia. 6. Orientar dichos mapas con las indicaciones de los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, llevando al efecto siempre una brújula. 7. Prever siempre las distancias que faltan por recorrer y arreglar los horarios en consecuencia. 8. Anotar las temperaturas, climas, cambios atmosféricos y relacionarlos con las estaciones del año, los meses, las semanas y los días. 9. Observar las especialidades de la flora y la fauna en cada región, así como las condiciones de su vegetación. 10. Distinguir las costumbres de las gentes, su modo de hablar, de vestir, su carácter hospitalario, egoísta, brusco, etc. 11. Anotar las vías de comunicación tanto por ferrocarril como por carretera y saber los kilómetros que separan el lugar de la capital o de otras ciudades importantes. 12. Informarse de la densidad de población de cada pueblo o ciudad, de la importancia de su comercio, de sus especialidades agrícolas, etcétera, etcétera. Por si acaso la enumeración anterior parece demasiado extensa, hay que tener en cuenta que se trata de un estudio de toda forma y no simplemente de hacer el papanatas en un viaje instructivo y regresar tan ignorante como antes de emprenderlo, para recordar los sucesos de la vida diaria. Los sucesos de la vida diaria suelen ser tan rutinarios que la mayor parte de la gente no les atribuye la importancia que en realidad pueden tener para conservarlos ordenadamente en la memoria. ¿Cuántas veces se nos ha presentado la necesidad de explicar cómo emplear
empleamos nuestro tiempo tal o cual día de la semana pasada, sin que podamos organizar nuestros recuerdos. Comenzamos por hacer deducciones aproximadas en el sentido de que si que fue un lunes, debimos hacer esto o aquello, pero si fue un miércoles, entonces quizás hicimos tal o cual otras cosas, solamente los acontecimientos que salen fuera de lo vulgar. Serán, serán los que recuerden con más o menos exactitud, pero los demás pequeños sucesos del día se habrán borrado de nuestra mente en una forma casi definitiva.